Y voy a tratar de hacer diferencias o distinciones en tres niveles. El individualismo, en términos técnicos, es una filosofía política particular que se inventa en los siglos XVII y XVIII, que hace de la ficción del individuo el corazón del orden social y construye los derechos y obligaciones a partir de esta representación. Entonces, el individualismo es una filosofía particular. Y de ese punto de vista se puede decir que no ha habido verdadera tradición individualista o de individualismo en América Latina, porque incluso en los pensadores liberales, desde el siglo XIX hasta el siglo XX-XXI, su presencia, esta tradición del individualismo es difícil o en todo caso accidentada. Pero que no haya habido tradición político-cultural del individualismo, en términos estrictos, no quiere decir que no haya habido un modo de producción de individuos en la región, entes singulares de carne y hueso. Entonces, lo que hay que estudiar es un proceso de individuación específico sin que se haya dado una tradición político-cultural del individualismo. Ese es el desafío intelectual. Espero que después lo que presenté hoy día es clara la diferencia para todos. Segundo elemento que es político esta vez, el neoliberalismo, pero en esta historia larga, el neoliberalismo es un accidente, es una paréntesis de la historia. El neoliberalismo le ha dado al tema del individuo una significación política particular hoy, es decir, en las últimas 3-4 décadas en el continente latinoamericano, en donde se supone que este individuo que hace frente a todos los problemas de la existencia desde sí mismos es la encarnación de un modelo neoliberal. Es decir, aquel que tiene su seguro de salud, aquel que entretiene su capital económico, aquel que desde su propia responsabilidad asume los problemas de la existencia. Esto es un hold-up, un robo ideológico. Porque en realidad el individuo que ha habido en América Latina siempre ha sido un individuo que tenía que desenvolverse desde sí y por sí mismo en una gran soledad institucional. Y cuando pensadores como Lavín en Chile o Hernando de Soto en el Perú trataron de decir que había un emprendimiento popular y que esas personas que vendían productos como ambulantes eran la expresión misma de la existencia de un liberalismo popular pujante en este continente, fue una lectura ideológica extremadamente hábil de una profunda realidad social de América Latina. El neoliberalismo es una versión ideológica actual de un proceso de individuación que es común, anterior y siempre activo en el continente latinoamericano. Entonces, segundo punto muy importante, existe una interpretación ideológica de una vía histórica de individuación, que es de índole diferentes. Y tercer nivel, la pregunta que hace Carrano. Cuando uno entra a tratar de describir ese proceso de individuación, existen muchas maneras de hacerlo. En la palestra de hoy he tratado de llegar a simplemente quedarme a nivel de las representaciones más globales. Pero cuando uno trata de definir concretamente cómo se da ese proceso de individuación, las nociones como prueba o como soporte son particularmente importantes. La prueba porque en la manera como trato de movilizar la noción en consonancia con otros, es la idea de que toda sociedad confronta a los individuos a un conjunto estructural de desafíos que son estructuralmente fabricados, desigualmente repartidos y culturalmente representados de maneras diferentes. Y las grandes pruebas de la individuación en los países del norte tienen una impronta institucional mucho más fuerte que las pruebas de la individuación en América Latina. Entonces, a nivel de la zoología empírica, se observa, se reencuentra esta distinción analítica de dos vías históricas de la individuación. Y en este proceso es muy importante los soportes, porque todo proceso de individuación se apoya en la idea muy precisa que los individuos solo pueden existir en la medida en que necesariamente poseen sostenes desde los cuales poder realizar sus existencias. Estos soportes pueden o no ser institucionales, pero una sociología de la individuación tiene necesariamente que tomar en cuenta que los individuos no son entes singulares aislados, tienen soportes. ¿Y qué es en una sociología de los soportes? Es decir, los elementos de infraestructura que permiten la existencia de los individuos que tienen que, en primer lugar, colocarse las miradas sociológicas.
los individuos no preexisten a la sociedad. Los individuos son una manera de hacer una sociedad. Son el resultado de una manera de ser sociedad. Y pongamos el caso para que me vayan entendiendo este punto. El derecho es, tanto en el norte como en el sur, un soporte activo de los individuos. El derecho en América Latina ha sido profundamente individual, es profundamente individual. Se reconocen pocos derechos colectivos y no se apoyan necesariamente las tradiciones jurídicas en derechos consuetudinarios. Ha habido casos en las últimas décadas, conflictivos y difíciles. Pero lo esencial del sistema del derecho latinoamericano es una forma de soporte institucional, esta vez, hacia las individualidades. Entonces, espero que los niveles sean diferentes. El modo de individuación latinoamericana se ha producido en mucho sin tradición del individualismo político-cultural. Es una constante histórica y no una invención del neoliberalismo. Y para describir este proceso de individuación es preciso hacer una sociología empírica, en la cual creo yo las nociones de prueba o de desafío, porque es el término que más y mejor se usa en portugués o en castellano, pero también la noción de soportes son particularmente importantes. Usted habla de soportes simbólicos y materiales. Exactamente. Hay una cosa muy importante, que es un problema en fondo teórico que yo no termino de resolver. En el modelo del individuo que se sostiene desde el interior, está la idea que el individuo es capaz, por sí y desde sí mismos, de soportarse y sostenerse en la existencia. Y todos los soportes materiales fueron ampliamente, si no negados, por lo menos ocultados, detrás de este modelo del individuo que se sostiene desde el interior. Cuando en la realidad los individuos se sostienen siempre desde el exterior. Pero existe la manera de operacionalizar soportes simbólicos para utilizarlos como verdaderos sostenes del yo. Puede pasar por formas religiosas. Doy el ejemplo más simple. Un monje en un monasterio puede creer que se sostiene a sí mismo desde su fe personal, en un Dios o un ente trascendente, cuando en realidad toda su vida se encuentra asombrosamente sostenida por un entramado institucional particularmente poderoso y disciplinario que es el monasterio. Detrás de todos los mecanismos de fe intensa existen soportes materiales. Y es otra manera, creo yo, de dar cuenta de lo que los trabajos psicológicos llaman a veces la resiliencia. Es decir, la capacidad del individuo de resistir los combates de la existencia, que conduce a una visión siempre muy heroica del actor. Y sobre todo tautológica. Si alguien resistió es porque tenía la fuerza para resistir y aquel que no pudo no tenía la fuerza. En realidad, en el trabajo de la resiliencia es más interesante interesarse a las redes, a las tramas, a las diferentes personas sobre las cuales pudo apoyarse para fabricar esa existencia. Entonces sí, son simbólicos y son materiales. Y después aparece esa visión un poco heroica, donde existen ciertas personas que en ciertas circunstancias son más que las situaciones en las cuales se encuentran. Y yo no tengo ningún problema en aceptar la existencia de ciertas acciones heroicas en ciertos momentos, en donde los individuos, por razones diversas, diríamos algunos soportes incorporados, pueden ser más que la situación en la cual se encuentran. Pero lo esencial del proceso de individuación se apoya en muy importantes soportes institucionales. Y la manera como Robert Castell movilizó la noción de soporte le dio un peso específico a los derechos sociales, derechos económicos, que permitieron a los individuos tener una independencia económica y por lo tanto forjarse como individuos. Y cuando eso desaparece, para tomar esta vez los trabajos de Sennett, aparece una corrosión del carácter. Esta visión es muy fuerte y es, comprendámoslo bien, designa el sentimiento de temor y de crisis de pensadores socialdemócratas en Europa en el momento en que el estado de bienestar entra en crisis. Pero compréndanlo también desde el sur. Si solo pueden haber individuos, soportes institucionales, allí sí otra vez más no hay individuos en el sur. Porque en realidad los individuos en el sur han existido construyéndose sin soportes del estado de bienestar. De allí que la visión demasiado negra, catastrófica, corrosiva, tanto de Castell como de Sennett, que es válida para una historia institucional, no puede ser bajo ningún punto de vista generalizada en otros continentes, donde los individuos han tenido una larga tradición de constitución de sí mismos desde otras formas de soportes colectivos. Ese es el primer punto fundamental. La segunda pregunta es muy bonita y muy difícil.
No conozco el trabajo de la psicoanalista que has mencionado, pero el primero que formuló la ecuación en esos términos es Frantz Fanon. Fanon es un médico, psiquiatra, que ejerció en Argelia, en la época de la guerra de la independencia argelina contra Francia, y que fue el primero que observó en su práctica psiquiátrica una relación entre las luchas colectivas de emancipación y las patologías individuales. Y la tesis de Fanon era que, dado el modelo que existía entre el colonizador y el colonizado, solo rompiendo el vínculo colonial se podían curar, entre comillas, ciertas patologías mentales. Y él no hizo la constatación que la gente que participaba en la lucha de la emancipación en el FLN eran personas que sufrían menos neurosis o psicosis o qué sé yo. Pero hizo la afirmación que existían patologías producidas por el acto mismo de la colonización, que no podían sino ser independizadas por forma de participación colectiva. Y entonces para Fanon, fuerza un poco sus términos, pero apenas, había un sentimiento de sufocación producida por el orden colonial que requería una emancipación colectiva. Y la mejor medicina, entre comillas, para esas formas de malestares psíquicos internos era la lucha política. Fue la afirmación de Fanon. 40 años después, casi 50 ahora de la muerte de Fanon, existen pruebas empíricas de esta relación interesante entre lo colectivo y los malestares individuales. Doy dos ejemplos. El primer ejemplo se ha podido mostrar, en todo caso a través de curvas estadísticas, que existe, la correlación como siempre, una correlación no es una causalidad, que existe una correlación estadística entre el decrecimiento de las huelgas y el incremento de ciertas patologías. Es decir, dada la imposibilidad en la cual se encuentran ciertos actores de poder canalizar públicamente ciertos malestares, estos tienden a ser endogenizados, interiorizados por los actores sociales. Y que por lo tanto se pueden observar correlaciones, insisto, una correlación, no es una causalidad, entre mayor o menor huelgas sociales y un incremento de ciertas patologías psicológicas. Y segundo ejemplo es mucho más, para mí, desde el punto de vista más sólido. No concierne tanto la acción colectiva como las situaciones de igualdad. En un trabajo muy impresionante que hace 30 años hace un científico americano que se llama Williamson. El último libro apareció hace 2011 sobre igualdad y equidad, y no sé el nombre exacto que le da el libro, no me recuerdo el título exacto del libro, que es impresionante porque muestra una profunda correlación entre la igualdad existente en una sociedad, medida en términos económicos y de participación social, y todas las formas de morbididad social. Es decir, que cuando hace el estudio de todas las variables posibles para explicar una sociedad que tiene más o menos mejor estado de salud, la correlación más fuerte es con la igualdad. Una sociedad igualitaria es una sociedad en la cual los individuos que viven en la sociedad poseen menos enfermedades mentales, pero también de salud. Y por lo tanto es obvio que el tipo de sociedad en el cual uno se vive tiene consecuencias sobre cada uno de nosotros. El individuo no preexiste a la sociedad, el individuo es fruto de una manera de hacer sociedad. Y el hecho de que exista esta correlación tan fuerte entre la igualdad y la salud es una bella demostración, pero de las más sólidas que existen, de cómo es indispensable trabajar colectivamente para poder corregir ciertas derivas individuales. Una sociología de la individuación, una sociología que no se interesa se interesa también, pero no necesariamente hace del individuo sujeto primero de análisis. Lo que le interesa es comprender cómo son forjados los individuos de una sociedad y cómo los procesos de individuación son disímiles en las diferentes sociedades nacionales. Es el proceso de individuación, más que los individuos, el objeto central de la interpretación. Pero realmente es muy importante el segundo punto, porque existe de todas maneras una articulación entre sujetos colectivos y sujetos personales. Existe de todas maneras una articulación muy fuerte entre situaciones sociales, en este caso, para el último ejemplo, la igualdad, y experiencias personales. Empiezo a responder el primer juego sobre el norte y el sur, porque vienes de Manaus.
Es muy bonito esto del juego, porque el norte y el sur existen en todas las sociedades. Y los individuos en el sur, en términos metafóricos, siempre se consideran, para regresar al juego de palabras, más astutos que los individuos del norte. El sur de Europa, griegos, italianos, portugueses, se consideran mucho más astutos que los alemanes, los escandinavos, etcétera, etcétera. Los del sur de Francia, los marselleses, se creen más astutos que los parisinos. Entonces, esto del juego sur-norte responde a una vía institucional, pero se declina de múltiples maneras. No, es muy interesante como fenómeno porque se puede jugar. Salvo que el Reino Unido todo lo hace a la inversa y el sur está en Inglaterra y los países más periféricos están en el norte, en el Reino Unido, Escocia, etcétera, etcétera. Pero dejamos ese de lado. Hay este mecanismo particular que hace al imaginario y que por lo tanto este juego se produce dentro de los propios países. Pero una pregunta más importante, y voy a tratar de responderte de por qué hago lo que estoy tratando de hacer, a otras cosas también que las cuales no hablé hoy, no tengo por qué hablar. La sociología, desde hace unos 30 o 40 años, tiene un problema grave, que es que los sociólogos tenemos dificultades para construir lo que a veces se llama una macrosociología, una representación de conjunto de la sociedad, lo que el marxismo llamaba la totalidad. La totalidad es una categoría mayor del pensamiento marxista. La sociología académica lo había reemplazado por la idea de sociedad. Y lo que sucede en los últimos 40 años es que tenemos cada vez más dificultades de producir una representación coherente, dinámica, articulada de la macrosociología. Claro que hay intentos, capitalismo colectivo, condiciones posmodernas, sociedad de la información, sistemas sociales, existen muchas interpretaciones. Pero el sentimiento que se posee en la práctica sociológica es que esas grandes representaciones colectivas no logran darnos con la visión suficientemente articulada del orden colectivo que pudieron hacerlo en otros periodos. Y entonces hay un sentimiento de malestar. Muchos sociólogos han optado por abandonar la macrosociología. Yo soy especialista de las empresas, yo soy especialista del trabajo, yo hago estudios sobre la escuela, yo hago estudios X, Y. Y ese nivel macro corresponde a una filosofía social y política de otra época de las ciencias sociales. La respuesta que yo creo 90% de sociólogos te pueden dar, o en todo caso que sus prácticas profesionales testiguan. Yo creo que no se puede hacer eso. Yo creo que toda sociedad requiere de representaciones colectivas. Y que si las ciencias sociales no la producen con todas las insuficiencias de las cuales son capaces, ese espacio es llenado por representaciones mucho más metafóricas y mucho menos consistentes. Entonces yo creo sí que la individuación es una manera de producir una macrosociología. Cuando tú logras, en tu caso la hipótesis que trato de formular, describir una sociedad a través de un conjunto de grandes pruebas que afrontan los actores, tú logras dar de otra manera, como lo hizo funcionalmente la idea de sociedad, una representación global de un colectivo. Pero lo haces de manera tal que eso le da una comprensión directa de lo que es el colectivo en el cual viven los actores individuales. La individuación es una macrosociología que a través de técnicas de investigación específicas trata de dar la representación de un conjunto societal a escala de individuos gracias a los grandes desafíos estructurales que enfrenta. Es otra manera de proponer una representación de un todo. Ya no más a través de la manera como se articulan los diferentes niveles de la realidad, sino en la manera como esa sociedad se convierte en una máquina, entre comillas, que fabrica pruebas estructurales que deben enfrentar los actores. Pero sí creo que hay que tratar de defender una macrosociología. Por eso toda otra parte de los trabajos que hago, que responden más a trabajo de teoría social, desde la consistencia de lo social hasta el trabajo que acabo de terminar en el mes de julio, tratan de inscribirse en esa necesidad. ¿Cómo es posible repensar una teoría social desde una perspectiva más bien ontológica, que sea capaz de restablecer un nuevo principio de la globalidad desde una base diferente?
Y eso hace que la individuación puede convertirse en ese eje mayor. ¿Y por qué hacerlo desde la individuación y no desde las funciones sociales? Porque aquí me parece que hay una transformación social que es importante, que se expresa de manera distinta según los países, pero que yo estoy impactado porque en América Latina es particularmente fuerte esto. Los individuos quieren comprender el registro de lo colectivo desde sus propias experiencias personales. Entonces digo, a veces el individuo se ha convertido en el termómetro de comprensión de lo social. O lo social tiene sentido a partir de las propias experiencias personales y las cosas cobran significado para los actores, o los actores no logran comprender las situaciones desde sus experiencias personales y lo social permanece opaco. Entonces es una cosa muy simple. En Francia hay un juego político, televisivo, perdón, que consiste en hacerle trampas, entre comillas, a los políticos, preguntándole cosas de la vida cotidiana. ¿Cuál es el precio de la baguette, del pan? Por supuesto, ningún político sabe cuánto cuesta la baguette. O cuál es el precio del ticket del ómnibus o del metro. Entonces, es mostrar cómo la gente que gobierna un país desconoce la vida ordinaria de los ciudadanos. Pero en el pensamiento político griego clásico, nos inventa la democracia, el problema no es que el príncipe se ponga al nivel del ciudadano, es que el ciudadano pueda imaginariamente colocarse en el lugar del poder. Eso es la democracia. Y eso supone la capacidad de traducir problemas o objetivos colectivos desde su propia experiencia personal. Una sociedad que se democratiza, una sociedad donde los procesos de transformaciones individuales son tan intensos, donde la vida personal ha tomado tal nivel de significatividad, es una sociedad en la cual necesariamente las ciencias sociales tienen que tratar de traducir fenómenos colectivos a escala de experiencias individuales. Es ese intento de comprensión que la sociología desde los individuos tratan de hacer. Y la individuación es para eso, me parece, una buena estrategia de estudios. Eso es nuevo, me parece. La demanda creciente de los individuos para comprender a su escala y desde sus experiencias personales los cambios societales. Eso es lo que hizo a través de ciertos operadores analíticos de la sociología clásica, es lo que creo que tenemos que hacer hoy desde otros operadores en mi propio trabajo, no es la única la noción de pruebas. Yo les decía hace unos días, cuando yo intervengo en palestras, en conferencias, intervenciones de diferente tipo, con un público muy amplio, pero debe ser la experiencia de muchos colegas en esta sala, la gente siempre le pregunta las mismas cosas. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Qué está pasando? Explíquenos esto y lo otro. Siempre la misma pregunta que en el fondo está formulada. Porque hay una demanda de comprensión de un orden colectivo que no se logra más aprender a escala individual. Y es esta demanda que se formula en las ciencias sociales que me parece una sociología de la individuación trata de responder. Y esto es la sociología, pero las ciencias humanas y sociales es igual, es una teología laicizada. Nosotros pasamos en la teología cristiana laicizada. En la teología cristiana está este problema clásico, ¿cómo se explica el origen del mal? Ustedes saben, la versión clásica es el mal de la humanidad se explica por ese bien esencial que es la libertad. El hombre siendo libre puede escoger incluso el mal y ese es el mayor don que Dios dio al hombre. Bueno, la teología cristiana lo explica de esa manera. Los sociólogos hacemos eso todo el tiempo. O sea, lo que nos piden es que expliquemos el mal en la sociedad. Y explicamos el mal por la violencia, por la injusticia, por la explotación capitalista, por el complejo de Edipo, por lo que ustedes quieran. Pero le explicamos el mal a la sociedad. Y cuando le explicamos el mal a la sociedad, les damos elementos con los cuales le damos cierto sentimiento de seguridad. Construimos un relato laicizado del origen y las razones del mal en la sociedad. Bien, al costado de este problema que sigue siendo muy fuerte, los individuos nos preguntan por el origen del mal. Hay esta segunda pregunta, cada vez más fuerte, explíquenos qué está pasando, no necesariamente de la frontera entre el bien y el mal. Y allí tenemos que hacer algo como sociólogos, dar una respuesta a esa inquietud.
Voy a hacer tres observaciones o tres reacciones de conversación a lo que ha dicho. El primer punto sobre la alfabetización es muy importante, por supuesto. Uno de los estudios más importantes que se han hecho, una de las obras más interesantes en la ciencia social de las últimas décadas, es lo que hace un economista indio que trabaja en Inglaterra y en Estados Unidos, que se llama Amartya Sen, S-E-N, un premio Nobel de Economía. Y una de las demostraciones más impresionantes que ha hecho Sen es cuando mostró por qué en ciertos países del mundo habían hambrunas y en otros países no existían. Es decir, por qué había muchas personas que morían de hambre y en otros países no morían de hambre. Y Sen observó que la gran diferencia eran los regímenes democráticos. En los regímenes democráticos no pueden haber, o él observa que no habían, en los países del Asia y del África, grandes mortalidades por hambre, por la razón simple que el control político hace que si un dirigente democrático permite mortalidades excesivas por el hambre, su posibilidad de reelección política desaparece. Y que había una fuerte correlación entre fuertes tasas de mortalidad por hambre y las dictaduras, que podían permitirse ese lujo. Entonces, a este punto, en la cuestión de las enfermedades, en el sentido de la educación, en el sentido de ciertos médicos de la salud o de la igualdad, curiosamente, todo el mundo sabe, la higiene, por supuesto, los grandes progresos en la medicina, en la salud mental, en el bienestar de los individuos se obtienen más por progresos materiales o por transformaciones políticas que curiosamente por el avance mismo de la medicina. Entonces, creo que comienzan a haber suficientes capacidades, suficientes indicadores que van en esa dirección, estaremos de acuerdo. La segunda cuestión sobre las derivas individuales que este individualismo puede producir, voy a partir del caso latinoamericano y después voy a generalizarlo. Un individuo que está acostumbrado porque ha sido producido desde sus propias capacidades a responder casi por sí mismo, es decir, de los soportes que posee y sus relaciones, a un conjunto de problemas, es un individuo que tiene espontáneamente tendencias a dar soluciones personales a problemas colectivos. Esto es propio de todas las sociedades, en donde el empoderamiento también da lugar a estas situaciones. Pero en América Latina se puede decir que esta tendencia fue históricamente muy fuerte, no siempre suficientemente estudiada por los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, a causa de la fuerza, la impronta del imaginario del sujeto colectivo. Claro, cuando uno tiene escasos recursos, uno tiene necesidad de participar en luchas sociales para obtener o defender derechos. Pero esta otra vía de la salida individual, que existe, insisto, en todas las sociedades, es particularmente fuerte en América Latina. Porque el modo de individuación en este continente acentuó ese tipo de estrategias por sobre muchas otras. Y por lo tanto, frente a muchas situaciones, salvo que no tengan otra manera de defenderse que de participar en acciones colectivas, los individuos buscan, sin desmayo, salidas personalizadas. Y cuando estoy pensando, cuando le respondo a los bonitos trabajos que han hecho en sociología, desde la crisis de los movimientos sociales, la crisis de los movimientos de emancipación en el Chiapas, las crisis que aparecen en tantos movimientos con los sociales, siempre aparecen vías de salidas individuales en esos movimientos. En muchos causados por las propias dificultades personales. Cuando alguien era despedido tenía que encontrar una solución personal a su situación, que pasaba por convertirse en vendedor ambulante. O también porque la poliactividad obliga, dada a bajos salarios, a hacer una cosa y tener otro trabajo. Y la multiplicación de actividades de poliactividad laboral delimitaban la propia conciencia de clase. Entonces, estos individuos que están acostumbrados por razones estructurales a dar respuestas personales a grandes problemas de la sociedad, a la vez pueden ser un fabuloso agente de empoderamiento colectivo, pero pueden ser también un poderoso agente de salidas individuales a problemas que son colectivos. Y esa es la gran dualidad. Por eso, en estos asuntos, como puedo decir, la sociología no tiene por qué producir desde el comienzo visiones no normativas. Puede producir una cosa, también produce lo otro. Y esas son las dos caras de ese proceso de individuación y los grandes rasgos del modo de individuación que ha habido en América Latina.
La tercera pregunta es la más bonita y la más difícil, por supuesto, esa remarca que ha hecho. ¿Cómo se pueden leer esos grafitis, esas inscripciones en los muros por toda América Latina? Me va a dar mucho interés leer el libro cuando lo publique, porque es muy interesante. Yo he leído 2 o 3 cosas que no son semejantes, pero que retoman una filosofía diferente. De Argentina, hace muchos años, y la frase que dijo sobre Dios está muerto, en Argentina la frase era Dios ha muerto Nietzsche, Nietzsche ha muerto Dios, era un juego de ese tipo. Era alguien que agarraba un pequeño carnet, iba a los bares de Buenos Aires y pedía a la gente que escriba frases. Y entonces no era inscripción pública, era frases escritas por su citación de un autor. Y después las publicaba tal cual. Es obvio que en las paredes de todas las ciudades existen muchas inscripciones de mucho tiempo. ¿Qué rol se le debe dar? La pregunta que uno se puede responder a esas inscripciones dentro de lo que se puede llamar un espacio público. En el momento donde hay un espacio público que también se desplaza en las redes. Y es obvio que si alguien quiere seguir utilizando las paredes de la calle, es porque ese soporte material ha sido resignificado con la aparición del otro espacio virtual. Y que más allá de lo que la gente dice, que no sé si dicen cosas distintas de lo que dijo ayer, el hecho de mantener ese soporte es tal vez lo más importante. La voluntad de guardar un espacio de comunicación físico compartido con otros, al lado de la cuestión del espacio virtual. Pero es obvio, ¿cómo le puedo decir? No le puedo decir mucho más porque me parece muy bonita la idea de utilizar esas expresiones escritas en las paredes, que es una expresión personal, altamente personal, pero siempre colectiva y anónima, que es otra manera de afirmar una expresividad singular que se borra detrás de un mensaje dirigido a un colectivo. Pero es realmente muy bonito trabajo, y si uno piensa en la importancia de los Dazibao en la fase en la cual comenzó a hacer las críticas de la revolución maoísta en China, todo eso forma parte. Las calles siempre expresan una cierta opinión, y una opinión pública, la voz de la calle, se expresa, por supuesto, en lo que se escribe en los muros de las ciudades. Hace unos años yo tenía un estudiante en Francia que había hecho un estudio para traer las inscripciones en los baños de las universidades o de lugares de trabajo. Y observó, por ejemplo, que las inscripciones en las fábricas eran radicalmente distintas de las inscripciones en los baños de la universidad. Y este tipo de cosas producen cosas, ¿no? Lo hizo solo con los baños masculinos, estoy seguro que de haberlo hecho con los baños femeninos en los cuales en apariencia hay menos inscripciones, podría ser también muy interesante. Ahora, usted ha entrevistado a las personas que hacen, o ha tenido acceso, es más difícil, me supongo, metodológicamente, a las personas que hacen las inscripciones, porque ha habido estudios sociológicos sobre las personas, por ejemplo, que se expresan públicamente mandando cartas a un periódico para reaccionar a un artículo. O en Internet, las personas que comentan en línea las cosas. A veces hay firmas, a veces no. Son generalmente un público muy particular, que tienen tiempo, que no tienen otras formas de expresión y que dan cuenta de su opinión de manera reactiva en ese espacio público. Yo no sé, porque no he leído simplemente, quiénes son aquellos individuos que escriben frases memorables, anónimos, en los muros de la ciudad, que es un fenómeno interesante. Existen trabajos sobre la gente que hace los tags, los graffiti, pero que es particular, es distinto. Este tipo de expresiones, sobre todo si son retomadas en otras inscripciones, son de otra naturaleza. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué lo hacen? Es un objeto importante. No sé si hay posibilidades metodológicamente de encontrarlos, porque por definición es una expresión singular y anónima, por definición. En francés, prueba es épreuve. Y épreuve reenvía tanto a lo que sucede en las escuelas, como examen, pero también reenvía una experiencia difícil. Y la palabra épreuve es una frase, es un término, pero una palabra muy corriente en francés. Todo el tiempo se la usa. El equivalente de esa frase, de esa palabra, en portugués o en castellano, es obvio que es desafíos, donde es suficiente leer un periódico para ver la cantidad de veces que se habla de desafíos. América Latina es la palabra que en el fondo mejor refleja eso que épreuve indica en francés. Lo que se pierde con desafíos es la dimensión experiencial, pero
yo creo que técnicamente es la mejor traducción posible, de allí que el libro en Chile lo llamamos desafíos comunes para bien marcar esta inflexión. Y tienes profundamente razón. ¿Cómo se trata de la sociología de dar cuenta de los desafíos? Voy a tratar de resumir rápidamente los 3 días de clases en Belo Horizonte. Si ustedes consideran que la vida es un conjunto ininterrumpido de desafíos y que todo es un desafío, la noción pierde todo interés. Yo no tengo ningún problema en aceptar eso porque la vida es un conjunto permanente de desafíos, etcétera, etcétera. En la literatura, para regresar a la literatura, el Ulises de Joyce es un conjunto de tribulaciones durante 24 horas en la vida de Leopoldo Bloom. Como sociólogo me parece que utilizar los términos desafíos de esa manera no permite a la sociología fabricar una macrosociología. Entonces, yo trato, en los trabajos de campo que hice por el momento en Francia y en Chile, con métodos de entrevistas semiestructuradas, partir de las experiencias contadas por los actores, de diferentes categorías sociales, hombres y mujeres, a través de un modo de hacerles preguntas en las cuales van a ir evocando las cosas que más lo trabajan en la sociedad, lo que más les hace problemas, explorando las razones por las cuales le causan problemas y lo que eso significa. Y aparecen un sinnúmero de dificultades personales, desafíos, etcétera, etcétera. Y después trato, a partir de lo que las experiencias recogidas producen, construir de manera como una forma de composición ciertos grandes desafíos estructurales. Y es un trabajo de ensayo y error, en el cual se trata de ver de todos esos desafíos construidos cuál es el nivel de abstracción máximo que se puede llegar para subsumir el mayor número de experiencias, tribulaciones contadas. Y aparecieron, en el caso francés, detuve el análisis en 8 grandes, en Chile con Katia decidimos establecer 9. Pueden ser más, pueden ser menos, jamás serán exhaustivas. Pero se supone que son lo suficientemente significativas para dar cuenta de los grandes desafíos que enfrentan los actores en un momento dado. Algunos de esos desafíos son previsibles. Por ejemplo, que el trabajo, tanto en Chile como en Francia, es una prueba muy significativa. Por razones obvias, que en estas sociedades las personas se encuentran obligadas a ganar su vida esencialmente en el mercado de trabajo, que es una de las grandes fuentes de miedo de los individuos contemporáneos. Y que por lo tanto, cualquiera que sea la manera como uno percibe su vida, el trabajo va a aparecer como un desafío estructural particularmente significativo en estas sociedades. Entre paréntesis, no siempre lo fue. Hay periodos de la humanidad donde el trabajo tenía mucho menos importancia, tanto temporal como en términos significativos. Hubieron capas sociales que fueron ampliamente desligadas de toda actividad laboral. Y contrariamente a una cierta representación histórica que hace el trabajo un elemento antropológico constante, han habido sociedades donde la sobrevivencia era basada en pocas capacidades de consumo y que, como mostró Marcel Salins, eran sociedades de abundancia, donde se trabajaba, entre comillas, pocas horas al día y el resto del tiempo no se hacía gran cosa. Eran sociedades de profunda abundancia, porque no había objetos para consumir, y eran sociedades de profundo aburrimiento, porque no sabían qué hacer. Entonces, el trabajo cuidado no es una constante de todas las sociedades, pero lo es en nuestra sociedad y aparece como un gran desafío. Cuando haces ese tipo de técnicas de investigación, que son largas en términos de inversión, aparecen que los desafíos que tú observas, si tu interés es hacer una macrosociología, no pueden sino ser divergentes en las diferentes sociedades. Como también podrían ser diferentes si mi objeto es un solo dominio, la escuela o la familia. Y apareció, me centraré en el caso de la escuela, porque creo que es lo que más concierne a las personas que están aquí presentes. En el caso francés, la escuela apareció como una prueba absolutamente decisiva. La sociedad francesa, como muchas sociedades hoy en día del norte, entre comillas, han hecho de la escuela el verdadero mecanismo de la selección social. Y en realidad la escuela es un mecanismo de selección social que permite la reproducción social, y al mismo tiempo la escuela es un mecanismo que transmite a los actores individuales una certificación de confianza institucional o de desconfianza hacia ellos mismos. Y esta tensión es muy importante en el caso francés, porque en las entrevistas aparecía que había una
clara conciencia que el futuro de clase de los hijos o el avenir de clase que fue el propio se jugó en la escuela, y al mismo tiempo todos contaban una relación extremadamente personalizada y cargada subjetivamente hacia el veredicto escolar, tanto el buen alumno como el mal alumno. Y esto sí yo creo que es una especificidad de la sociedad francesa. Personas que tenían 45, 55 años podían recordarse 30 años después la pregunta que tuvieron en el baccalaureat, en la escuela de final de estudios secundarios. Todos tenían una relación altamente pasional con la escuela, ya sea de éxito o de fracaso. El buen alumno recibe una confianza institucional que lo acompaña durante mucho tiempo en su vida. Aquel que ha fracasado en la escuela muchas veces organiza su vida desde una voluntad de revancha permanente contra la sentencia del fracaso escolar. En el mundo de la escuela, tal como aparece en Francia, aparecía claramente que la prueba escolar era societalmente significativa y altamente importante en los individuos. Que muchos de ellos, cuando tenían dificultades en la existencia, ya sea laborales, ya sea familiares, regresaban a la escuela, no solamente para entretener el capital económico, como dirían los neoliberales, pero también para retomar, recibir nuevamente una forma de confianza institucional en sus habilidades, en sus competencias personales. La escuela es ese elemento particular en la sociedad francesa hoy en día. Selección social y certificación institucional de mi valor personalizado. Eso era en Francia. En Chile fue totalmente diferente, porque las personas hablaron, por supuesto, de las escuelas en los relatos que hicimos, pero la escuela no aparecía en tanto que tal como una prueba altamente significativa. Lo esencial de la reproducción de clase en Chile se sigue jugando en la conciencia de la mayor parte de los chilenos en torno a las redes. Y había en los chilenos de 30 a 50 años de origen popular una especie de esperanza escolar, que gracias a las escuelas, a los esfuerzos económicos considerables que hacen los chilenos, Chile es el país de la OCDE donde las familias gastan más dinero en la formación educativa de sus hijos. Dicho, el que más gasta de la OCDE, a pesar de ese gran esfuerzo, que la esperanza que sus hijos iban a obtener un mejor futuro de clase del que ellos poseían. Y nos pareció con Katia que la prueba escolar definía menos una relación directa con la escuela, vivenciada subjetivamente, fracaso o éxito, que en realidad un problema de justicia social fundamental. Y en el libro que escribimos lo llamamos la cuestión del mérito, que es, creo, un problema hoy en día común en muchos países de América Latina, dada la importancia y la rapidez de la revolución educativa y la promesa que la escuela dio detrás. La cuestión del mérito quiere decir que en la sociedad chilena, revolución neoliberal obliga, se impuso la idea que había que justificar las diferencias sociales en base a un mérito académico. Y que la escuela se convierte en la vía, en el camino legítimo para la movilidad social. Pero que al lado de esa vía legítima, que es el único camino que puede transitar las clases populares para ascender socialmente y tener un mejor futuro de clase, queda, permanece, existe siempre el atajo, la puerta chiquita, que son las redes. Y que la cuestión del mérito en Chile está expresado siempre de esta manera. Yo estudié, yo trabajé en la escuela y observo que siempre alguien pasa adelante porque utiliza unas redes. Entonces aquí aparece el otro aspecto de las escuelas. En las clases populares, la escuela es una esperanza. Yo no dispongo de redes, espero que el pastel colectivo crezca y que gracias a los estudios de los diplomas, al mérito, mi hijo logre, mi hija, insertarse en la sociedad. En las clases medias, altas, la situación es diferente. La escuela es en sí misma una red que se fabrica en las escuelas primarias y secundarias, altamente costosas, colegios primarios, en donde lo importante no es lo que se aprende, sino los contactos que se establecen. Porque son los contactos que se establecen durante la trayectoria escolar que van a permitir mañana una forma de inserción social particular. Que no haya problemas en lo que estoy diciendo. Todas las sociedades hay capitales sociales. Todas las sociedades existen redes, contactos, ayudas.
para buscar trabajo, para posicionarse, para hacer trayectorias profesionales exitosas. Pero en la sociedad chilena, las redes, que siempre fueron el mecanismo tradicional de asignación de clase, se encuentran bajo tensión, porque el mérito se está convirtiendo en una esperanza colectiva en esa sociedad, porque las clases populares invierten en la escuela. Y cuando la escuela no da como resultado final aquello que prometió como institución, el sentimiento de frustración es particularmente grave. Y eso produce en el Chile de hoy uno de los más grandes sentimientos de injusticia. Entonces nos pareció que la escuela, en el caso chileno, por importante que sea y que es, tomaba un cariz totalmente diferente a la prueba escolar en el caso francés. En los dos casos son las posiciones sociales lo que está en juego. Pero en el caso chileno, el mérito, dada la filosofía neoliberal y dada la manera como trabajan las redes en la sociedad, hace de la escuela un elemento hoy en día esencial en la formación de la justicia. En el caso francés la acción es diferente porque la escuela se inscribe en una historia republicana distintas. Entonces tú parte de lo que los actores dicen, cuentan, relatan y vas construyendo esos desafíos estructurales. La escuela apareció en los dos casos, pero solo como prueba escolar verdaderamente autónoma en el caso francés, mientras que en Chile habría más bien un problema del mérito. Y el libro se escribió en el 2010, se terminó de corregir en 2011, antes que aparezcan las luchas sociales, que de alguna manera fueron no la demostración, pero la expresión pública de lo que nuestras interpretaciones a través de entrevistas semiestructuradas estaban mostrando, que Chile se encuentra con un asombroso problema de injusticia asociado al mérito. Otros desafíos aparecen en una sociedad y no aparecen en otras. Y todo el trabajo de una sociología por los desafíos, por las pruebas, consiste en, partiendo las experiencias de los actores, tratar de descubrir cuáles son las grandes estructuras de la sociedad. Y esto es el camino esencial del análisis sociológico. La sociología, lo diré de manera fácil, siempre trabaja las estructuras y bajaba a los actores, entre comillas. Incluso se suponía que el nivel de los actores redoblaba el nivel de las estructuras. De allí que muchas veces la sociología clásica estudió poco las experiencias individuales. No era necesario, porque conociendo las estructuras y las posiciones estructurales, se podía anticipar el tipo de individuo que estaba en ese casillero. La sociología se interesó al individuo como tal, de su nivel, interacciones o pluralidades de socialización. Y lo que la individuación trata de hacer es un camino diferente. Partir de un conjunto disímil de experiencias personales e ir componiendo a través de ensayo y error las grandes pruebas significativas de una sociedad. Y sería muy raro que luego de haber entrevistado varias decenas, en el caso de las dimensiones que hablamos, un buen centenar de personas, temas particularmente significativos, desafíos absolutamente estructurales de una sociedad no aparezcan en ninguna manera en las entrevistas. Una sociología de la individuación parte de las experiencias para descubrir los grandes desafíos estructurales de la sociedad. Es una macrosociología fabricada desde las experiencias individuales y que se dirige hacia o a la escala de los actores individuales. Ese es el trabajo que se trata de hacer. Y ya que viene la cuestión, el mercado de las ideas juzga en función de los resultados. Es leyendo los libros que uno testimonio o no de la posibilidad, de los límites, del tipo de análisis que se hace. En todo caso, si yo comparo el trabajo en Francia y el trabajo en Chile, la preocupación es la misma, los métodos son similares, las pruebas que aparecen son radicalmente distintas. Y creo que es una sociología que en la manera como se formulan las cosas permite cierto descubrimiento heurístico, porque te obliga a analizar desde una perspectiva distinta el material empírico, porque introduces preguntas inopinadas y distintas. El drama de la sociología cualitativa es el riesgo de la repetición. Entonces, cuando tú cambias las preguntas, suscitas, permites al material que te sorprenda. Pero, una vez más, es el terreno en el cual la sociología solo se puede contrarrestar a través de trabajos de campo similares. Y es una manera de describir la sociedad al lado de tantas otras.
El término estructura en sociología, como todos los grandes conceptos de la sociología, nunca está definido. Esta cosa sorprendente de las ciencias sociales. Cuando yo escribo estructura, y creo que muchos sociólogos dicen estructura, quieren decir un condicionamiento fuerte de la acción. Es decir, que la situación en la cual te encuentras te condiciona con tal fuerza que el actor se encuentra más o menos obligado de hacer esto o lo otro. Las estructuras pueden ser cognitivas o pueden ser materiales, una vez más. Pero está esta idea de un fuerte condicionamiento de la acción. Y a partir de esta, dirías, intuición común de las ciencias sociales, tú puedes tener visiones más dinámicas o más fijas o más rígidas de las estructuras. Yo sí creo que las estructuras son capacidades fuertes de condicionamiento, pero que se modifican en el tiempo, es muy importante. Te doy un ejemplo para que me comprendas bien, desde la relación capital-trabajo. Milton Friedman, en el libro que escribió con Ross Friedman, que se llama La libertad de elegir, que era una canción castellana, en todo caso, hacen una provocación desde el punto de vista de la filosofía neoliberal que es la suya. Toman el programa del Partido Socialista Americano en 1920 y comparan con la situación en los Estados Unidos en 1970. Y observan que lo esencial de puntos pedidos en 1920 por el Partido Socialista eran una realidad en los Estados Unidos en 1970. Por supuesto, a Milton y a Ross Friedman les interesa decir que a partir de ahí los Estados Unidos habían hecho una pendiente socializadora y que era absolutamente necesario hacer una nueva ruptura capitalista. Pero eso para mostrarte cómo dentro de la permanencia de las estructuras capital-trabajo que marcan los Estados Unidos podían haber transformaciones institucionales significativas. Lo digo aún de otra manera. Cuando en Estados Unidos se dio el New Deal de Roosevelt y luego la Segunda Guerra Mundial, la presión fiscal no cesó de aumentar. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt logró poner la tasa marginal de impuestos a los más ricos al 97%. Esa tasa descendió al orden de poco más del 80% en la época de Richard Nixon. Es decir, en los Estados Unidos, bajo un presidente republicano conservador como Richard Nixon, la tasa marginal impositiva fue de más del 80%. La revolución liberal la ha hecho bajar mucho menos al 35-40%. Dentro de la misma estructura social, capital-trabajo, puedes tener variedades de gestión de programas sociales, políticas públicas o de tasa fiscal muy altas. Entonces sí, las estructuras son fuertes condicionamientos, pero son dinámicas, están en proceso y sobre todo son de una gran elasticidad. Creo que una de las grandes dificultades, en todo caso para mi lectura, del imaginario revolucionario es que cree que hay un punto de ruptura, en donde la transformación se produce necesariamente. El imaginario de la ruptura es un imaginario que paraliza la acción colectiva. No hay ese momento, el antes y el después. Las estructuras tienen una asombrosa elasticidad y se pueden crear espacios de acción aquí y ahora dentro, entre comillas, de sistemas, porque no hay rupturas, hay transformaciones desde dentro de las estructuras. Y esa metáfora política, ese imaginario de la acción colectiva y de la transformación me parece más justa a lo que la historia cuenta que sucede en realidad, donde dentro de profundas continuidades aparecen fuertes inflexiones, sin que haya ese más allá del imaginario revolucionario. Pero es una pregunta muy bonita y muy importante, porque cuando Marx dice, y me gusta mucho esa frase, un capitalista puede tener valores morales muy fuertes, pero está obligado, dada la condición de clase que ejerce como patrón capitalista, de comportarse como un patrón capitalista. Porque de no hacerlo, es decir, de no orientar su empresa a la producción de beneficios, necesariamente quiebra. Esa es una estructura, en el sentido fuerte del término, un condicionamiento fuerte de la acción de un actor. Pero dentro de esa coerción fabulosa existen márgenes que pueden ser mucho importantes, porque aparecen cooperativas, porque aparecen patrones que socializan mejor los dividendos, porque etcétera, etcétera. Y aparece una enorme elasticidad dentro de ese condicionamiento estructural. Me parece que, en todo caso, el libro que se llama Consistencia de lo Social, que trataré de escribir,
trata de contar ese tipo de cosas. Es decir, la vida social tiene una consistencia particular, una elasticidad extraña, una suerte de maleabilidad durable, en donde los actores trabajan dentro de una especie de masa que es elástica y que no es infinita en su elasticidad, pero que permite bastante juego en su realidad material. Que pensa la forma de símbolo, que captura la energía del social. Exactamente. Es un ejemplo, en donde las formas instituidas pueden ser una manera de capturar o de confiscar las energías de los actores, pero siempre está ese juego permanente y se puede ampliar o reducir. La tasa impositiva llegó a más del 80%, hoy en día se bajó a 35% en países capitalistas centrales. Es ese proceso de va y viene. La otra pregunta es importante y difícil. Yo no he hecho, por supuesto, ningún trabajo de campo específico sobre las acciones colectivas recientes en América Latina. Pero sí creo, leyendo la prensa, mirando manifestaciones, discutiendo con unos y otros, siendo muy atentivo a lo que está pasando hace 2 años, que en esta nueva ola de movilizaciones sociales que hay en América Latina hay algo, entre comillas, nuevo que está apareciendo. Lo que se está pidiendo no es lo que tradicionalmente se ha pedido. Si yo me baso en el caso chileno y Brasil, donde es tal vez más fuerte esa demanda, pero también en ciertas formas de acción que aparecen en Bolivia o en el Perú, existe una demanda de los actores sociales que se dirigen explícitamente a pedir que se construyan instituciones, o para ser más preciso, que se construya una variante de estado de bienestar en América Latina. Y el hecho que sea la educación, mañana la salud, el transporte sin lugar a dudas, y probablemente la seguridad, temas que se vuelven políticamente muy significativos, es una prueba a la vez de la importancia creciente de la democratización y a la vez de la importancia de la vida personal en la comprensión de la política. Es decir, que los individuos no están pidiendo grandes transformaciones a través de una pugna colectiva orientada por una visión de un conjunto colectivo. Están pidiendo, a través de formas universales por lo esencial, mejoras en la vida personal de todos y cada uno. Y esta es una demanda política novedosa en América Latina, que implica que existe un nivel de democratización, pero también una toma de conciencia sobre las formas de individuación que se está produciendo. Yo creo que esto se dirige más hacia el Estado que hacia el mercado, porque las relaciones de clase hoy en América Latina impiden obtener ventajas salariales sustantivas, en lo inmediato en todo caso, frente al capital. Y entonces los sectores populares y clases medias, ante esta toma de conciencia real o no, se verá en los años que vienen, de esa imposibilidad de mejoras salariales, directas entre comillas en el mercado, buscan salarios indirectos, es decir, un incremento del gasto social para socializar y universalizar esos beneficios sociales. Y eso me parece que es un movimiento poderoso que está apareciendo hoy en América Latina, que testimonia a su manera de esta importancia. ¿Y qué es lo que quiere decir en el fondo para mí? Que en los años que vienen se va más que probablemente inventar desde otras bases, como se hizo en el pasado, un estado de bienestar latinoamericano, que va por supuesto a transformar la manera en que los latinoamericanos se tratarán en relación con sus instituciones. Va a suponer que las clases medias, que cada vez más pagan más impuestos, van a tener que comenzar y empiezan a exigir prestaciones sociales por los impuestos que están financiando. Va a significar que el Estado latinoamericano tendrá que hacer políticas inclusivas de nueva índole. Entramos en un periodo, me parece, en todo caso en América Latina y muchos países, entran en una fase de ingeniería institucional particularmente interesantes. Y que eso sí, creo yo, es relativamente novedoso en la manera como se ha trabajado políticamente en América Latina y en la manera como se hoy en día discuten temas de sociedad. Hay cierta confiscación del debate público por las tecnocracias, pero también hay una toma de conciencia política de un gran realismo económico y político en la manera como deben hacerse las cosas. Y la pregunta tal vez de fondo que se puede hacer en América Latina es que es posible el estado de bienestar sustentable económicamente a la mediano plazo y qué tipo de estado de bienestar se inventa. Voy a decirlo en términos de cifras, voy a decir cifras que son globalmente justas, pero voy a redondearlas. La renta per cápita anual, en caso francés, está alrededor de $40.000 al año. En Chile es de $15.000 al año.
En Brasil, Argentina, México oscila entre poco más de 10, 11 mil dólares. En Perú son 5.000 y baja en Bolivia y Ecuador. ¿Con qué nivel de renta individual por año se puede construir sustentablemente un estado de bienestar? ¿Para cuántas categorías sociales y en qué dosis de universalidad? Con una cuestión simple, si un estado de bienestar se orienta exclusivamente a políticas focales, necesariamente la calidad de los servicios públicos no son buenas. Porque si la escuela y la salud solo se financia para categorías pobres, es una regla sociológica, no es lógica, pero es sociológica, imparable, los servicios serán de mala calidad. Lo único que garantiza servicios públicos de calidad es que sean universales, porque las capas medias, como consumidores de los servicios públicos, garantizan la calidad del servicio. Y el problema es simple: o servicios públicos focales de baja calidad, o servicios públicos universales de calidad, con los problemas de injusticia que eso supone, pero sobre todo con el problema mayor que exige cómo se financian servicios públicos universales en América Latina con el nivel de renta que se tiene hoy en día y el grado de desigualdad que hay en este continente. Es tal vez lo esencial del debate político en América Latina, que se va a jugar de alguna manera en la demanda ciudadana por servicios públicos desde la vida cotidiana y en la manera en cómo se va a pensar la sustentabilidad económica de ese estado de bienestar que habrá que ir inventando.